el anuncio de la exposición de Óscar Mariné, que enseguida va a hablar con nosotros. Big Bang. Big Bang es la referencia a una explosión de creatividad, a una explosión de un autor con una mente prolífica, capaz de lo más sublime y de lo más bajo. Lo más bajo es aquello a lo que alcanzamos los humanos, y lo más elevado lo vais a disfrutar esta tarde cuando bajéis a ver la exposición. Óscar Mariné es un Premio Nacional de Diseño 2010 y está en un museo porque detrás de los diseñadores, detrás de las artes aplicadas, detrás de los directores artísticos, detrás de los oficios aplicados a las industrias, detrás siempre hay una mente creativa y está siempre la palabra arte. Esa es la palabra que trae a Óscar a este museo, en donde vais a poder ver las estructuras artísticas que dan soporte a todo su trabajo creativo. Lo veréis en distintas salas. Yo os voy a hacer una pequeña referencia a lo que vais a ver en sala, porque Óscar, como es un artista libre, aquí viene por libre y nos va a comentar otras cosas que no tienen tanto que ver con la exposición. Así que yo casi tengo la obligación de daros un pequeño guión de lo que hay abajo, para que la intervención de Óscar pues no nos lleve tan lejos que cuando bajemos abajo no lo reconozcamos. Abajo las salas comienzan con una referencia a un hotel en el que Óscar se encerró a pintar y a desarrollar un trabajo en torno al oeste americano. Y sin embargo, las referencias que utilizó provienen de los tebeos de su infancia, de las series de televisión cuando la televisión era en blanco y negro y no tenía ni 525 líneas de definición, es decir, que se veía, para los estándares a los que estamos acostumbrados hoy, se veía muy mal. Y después hay otra referencia al cine panorámico, al scope y también al cine que llega en inglés con subtítulos. Toda la exposición está llena de subtítulos aislados de sus imágenes, que se convierten en piezas nobles, en piezas del alto arte, que se convierten en objetos independientes. Las imágenes se independizan de los textos en esta exposición, la veréis a lo largo de todo el proyecto expositivo, incluidas sobre todo las dos últimas salas, en donde hay un homenaje a una educación musical y un homenaje que parece la sala de intervención más reciente, de producción más reciente, una sala que hace referencia, si queréis, a la abstracción geométrica, pero que en palabras de Óscar en realidad no es más que un homenaje a algo que empezó hace 100 años, en una casita azul en Alemania, y hace referencia al diseño, a la construcción básica sobre la que se soporta Bauhaus. Es la sala más reciente y al mismo tiempo es la referencia más antigua de la exposición. El proyecto, como os digo, es el proyecto de un iconoclasta capaz de triturar toda una cultura visual de los últimos 100 años para convertirla en el alimento desde el que surge todo su proyecto visual, su proyecto de diseño. Veis que no estoy haciendo referencias a las marcas para las que él trabaja o las que él ha creado, los productos a los que él da servicio, porque en realidad también hemos tratado en esta exposición de mostrar los soportes creativos que acogen a las marcas, a los nombres, a los objetos, a los productos que están necesitados de un proyecto de comunicación. El proyecto de comunicación es Big Bang, el proyecto de comunicación es Óscar Mariné, al que os pido que recibamos con un aplauso.
Buenas noches. Muchas gracias por tu presentación tan amable. Muchas gracias al museo y a todas las personas que han hecho posible este momento maravilloso. Llevamos una buena temporada preparando esta exposición que ha sido, como habéis oído hace un rato, ha sido hecha exclusivamente para este museo. Todo el material ha sido pensado de nuevo, elaborado y desarrollada una idea que vais a ver dentro de un rato y que hoy espero que os guste mucho. Ahora, como sé que hay mucha gente que está empezando a estudiar esta profesión, pues os voy a contar la otra parte, la parte donde trabajamos para un cliente, la parte donde trabajamos para un encargo y donde pues la técnica y la profesionalidad es lo más importante. Vamos a empezar hablando de una revista que empecé a hacer en los años 80 y que, tras unas pequeñas experiencias que contaré más tarde, fue el primer trabajo serio que tuve. Fue un trabajo de autoencargo. Ahora es muy difícil conseguir clientes, pero siempre lo ha sido. En los años 80, cuando empezamos Madrid y Mata, pues tuve mucha suerte de tener ese proyecto gracias a que lo pagaba yo mismo y me lo encargué y empezamos a hacer ese proyecto. Fue un proyecto que duró un año solo, y que funcionó tan bien que hoy podemos hablar de él. Ha estado escondido muchos años y hace poco lo adquirió el Museo Reina Sofía de Madrid como una obra. Nosotros lo habíamos hecho como una revista, y como una revista bastante cutre, bastante callejera, que se pareciera a un fanzine, que contara la historia de Madrid y que fuera una declaración de amor a la ciudad. Empezamos haciendo el formato, fue una decisión primera como algo original, y fue tumbar un folio, y eso hacía que el formato fuera desconocido en el kiosco. Os parecerá, esto es como el Pleistoceno. Antes había revistas en los kioscos y acudíamos a los kioscos en busca de las novedades del mundo. Bueno, pues aparecimos con esta primera revista que ponía más carne y que trataba, cada número era monográfico y cada número contábamos alguna cuestión. Y bueno, pusimos un nuevo empuje de carne en el asador y lanzamos una revista que estaba dirigida por un director artístico, donde la fotografía y la puesta en página eran muy importantes. Y aquí hay dos números, y de la derecha era Madrid y Mata de miedo. Hacíamos las revistas y nos lo pasábamos muy bien. No teníamos ni idea, ninguna idea, no había nadie que supiera nada, y hacíamos la revista pues improvisando, titulando. Pero bueno, tuvimos muchos logros en el mundo del periodismo y de las publicaciones, y creamos un estilo que luego fue muy imitado. Otra de las cosas que hacíamos era promover la revista, y cada número que hacíamos una fiesta, hacíamos un acontecimiento. En este caso hicimos un concierto de un grupo que luego fue muy popular, y que cuando lo contratamos era muy desconocido, y aquí tuve la oportunidad de hacer posiblemente lo que fue mi primer cartel. Y mi primer cartel tampoco sabía mucho por cómo moverme, y lo que hice fue hacer un dibujo muy trabajado. Y la gente siempre valora mucho los dibujos. Se piensa que hacer un dibujo es mucho más difícil que cualquier otra cosa, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Hacer un dibujo, pues te pones y te acuerdas un poco del colegio y sacas el dibujo adelante. Pero bueno, sobre todo lo que tenía es que era original el planteamiento, porque estaba toda la información colocada en ese periódico,
y se convirtió en una referencia. Empezaron a llamar por la radio, en la SER, quien había hecho ese cartel, que estaba por todo Madrid, y al final fue tan importante el cartel que llenamos el Palacio de los Deportes y Psychedelic Furs fue adelante y luego se convirtió en uno de los grupos más importantes de los 80. Ahora os voy a contar gráfica que hacía también pagada por mí mismo, porque en este caso pues descubrimos al grupo, promocionamos, lanzamos el disco y nada, es un grupo que seguro que no le suena a nadie de los que hay aquí, más que posiblemente a Luis Mario Quintana y alguien más que está aquí presente, una leyenda de la radio que ha venido a acompañarnos hoy. Y bueno, pues fue lanzar un grupo y hacer la portada. Esto era un movimiento muy importante, que hubo un huracán que pasó por encima de todo el mundo, que se llamaba el punk. Y el punk español, pues que tenía una estética propia y no tenía ni tachones, ni crestas, ni imperdibles, ni faldas de escocesas, y los pusimos como los Dalton, vestidos de presos, con la bola cada uno, y se llamaba Cuando se come aquí, porque realmente nunca había dinero en ninguno de estos proyectos, y entonces era una broma gallega al respecto. El segundo disco es Bob Hope, y era un disco muy bueno, y se llamaba en la promoción que era La Leche el disco. Y el tercero es Menos mal que nos queda Portugal, pues no se fue producto de alguna crisis política del momento, y bueno, menos mal, como siempre, menos mal que nos queda Portugal. En beneficio de todos, es un disco que antes los discos se ponían en un tocadiscos, ahora han vuelto a ponerse de moda los vinilos, pero el beneficio de todos, cuando giraba, veías que el beneficiado sonreía o se ponía triste según daba la vuelta a la cara. Y por último, el cartel de Siniestro Total, hicimos el símbolo, le veréis luego en la exposición, y este es el coche del padre del batería de Siniestro Total, que es uno de los coches más feos de la historia del automovilismo español, se llamaba el R12, y lo estrellaron en una curva yendo a un concierto, y el coche fue Siniestro Total, y por eso le pusieron Siniestro Total al grupo. Perdón. Esto fue Discos de los Rodríguez, fue un grupo muy conocido de los 90, y este fue un disco muy curioso, porque funcionó muy bien en varios países a la vez, varios países latinos, y tenía una ilustración muy mexicana, una tipografía muy noventera, y luego los colores españoles ahí muy puestos y muy presentes. Es muy pocas veces en la historia de la música ha funcionado un grupo bien en Argentina, en México, en España. Abajo tenéis una foto de Andrés Calamaro, no sé si alguien le conocerá de los que hay aquí, y Andrés Calamaro que era parte de los Rodríguez, y luego me encargó un disco y quería que parecerse en el disco a Bob Dylan, y le hicimos esta foto en la que se parece bastante a Bob Dylan, y está ahí muy concentrado. Y arriba fue el disco de despedida de los Rodríguez, y hicimos un disco pues alegre y chapoteando, como bueno, nos vamos, pero hasta luego. Este cartel fue el primer concierto de Bruce Springsteen en Madrid, y aquí lo que hice fue recortar el coche, como veis, y ponerle de fondo esa imagen de Madrid, que ha quedado un poco anticuada, pero Madrid era así en esa época, en el año 90 posiblemente. Ahora parece que es como Bagdad, pero vamos, Madrid era así visto desde la Costa de las Perdices, y entonces ahí con su descapotable, y como pararon en esa carretera que ahora es un atasco constante. Contar una historia muy curiosa que contó Bruce Springsteen en una entrevista,
que la única pieza que guardaba en su vida era que tenía en la cocina el cartel de cuando actuó en Madrid, que le hizo tanta gracia que lo enmarcó y lo tiene allí puesto en la cocina para cuando se hace huevos revueltos por la mañana. Y nada, es un cartel muy gracioso porque la casa de discos no lo quiso, no le gustó, porque solamente querían la imagen promocional y era todo como muy medido, y lo que hice fue imprimir yo por mi cuenta el cartel y lo lanzamos a las gradas y se lo regalamos a la gente. Y con el tiempo ha sido más popular y más difundido y ha sido publicado en un montón de revistas de diseño y ha tenido una muy buena vida, con lo cual el oficio de autoeditor es bastante conveniente y os lo recomiendo en vuestras futuras carreras. Este es un cartel de una gran estrella que tuve la suerte de que me lo encargaran y bueno, pues cosas que pasan en la vida, gente que te gusta mucho y de repente tienes que trabajar para ellos y es un absoluto placer. Y hacer un trabajo muy clásico, basado en los carteles clásicos de Rhythm and Blues y, bueno, en fin, un placer. Todos estos es más o menos lo mismo, es una serie, algunos los veréis luego al natural y bueno, son trabajos de gente que realmente me importaba mucho y que me gustaba mucho. Una de las cosas mejores que tiene nuestro trabajo, o el trabajo del que pronto vais a ser partícipes, es que a veces dan muchas alegrías si trabajas para productos y para actividades que te gustan y que te interesan. Y si normalmente ya es un trabajo bellísimo, cuando estás haciendo algo que realmente te parece importante o que te parece que tiene valor, es especialmente atractivo. Para mí hacer cartel de Mick Taylor o Eric Burdon era, o sigue siendo, uno de los sueños de mi carrera y me ha permitido conocerlos, irme a tomar cerveza con ellos y, en fin, y tratar a gente que para mí son absolutos mitos. Esto es un ejemplo de antes de que existieran los ordenadores, había vida también y a veces hacíamos cosas curiosas y siempre lo echo de menos, el momento de hacer cosas con las manos. Este es uno de los carteles más rápidos que he hecho en mi vida, porque vino un amigo que era un tipo estupendo, muy inteligente y con una obra de teatro fantástica. Y vino a las 11 de la mañana y me pidió un cartel para la 1:30, porque había que meterlo en imprenta a las 2. Y entonces se llamaba La menina desnuda y cogimos una foto de una revista extraña, que ahí había un culo y luego pusimos un sombrero, una corbata, unas letras pegadas. Y estaba un poco soso el cartel y un poco aburrido, y como en esa época fumaba todo el mundo, pues metí así la mano en un cenicero y dando una pequeña refriega de nicotina por encima, pues cogió un efecto más intenso el cartel. Había como remate, que había un hueco, puse un par de espadadrapos y de nuevo un poquito de nicotina por encima y quedó ya el cartel perfecto. Este otro de la derecha, Albert Pla, fue muy gracioso porque vino Albert Pla al estudio y se sentó en una silla. No sé si conocéis a Albert Pla, pero es un personaje impresionante, y se sentó en una silla muy discreto como es él y dijo que venía a hacer un cartel, pero que él odiaba a los diseñadores. Y dije, bueno, pues nada, siéntate aquí, no te preocupes que te hacemos el cartel, te lo llevaré dentro de un rato y puedes seguir odiando a los diseñadores tranquilamente, que no lo vamos a tomar en cuenta. Y nada, le hicimos un cartel muy rabioso y muy radical, y bueno, luego fue muy amable y nos dijo que le gustaba mucho el cartel y nada, nos hicimos muy amigos. Albert Pla, todo un personaje. Una obra clásica americana, que esto hablaba de la época de Vietnam, tipografías especiales de aquella época, ¿no?
todo el momento transgresor que coincidió con la guerra de Vietnam y con una música especial y con todos los movimientos de San Francisco y en fin, toda esa estética que se generó, que fue monumental para el cartelismo y que tuvo su capital en San Francisco y que consistía en tipografía psicodélica, en un momento muy especial y muy bueno para el cartel, que el cartel ha tenido altibajos. A mí me encantan los carteles, y los carteles, aunque parece que han desaparecido, pues ahora con el teléfono han vuelto a recuperar su protagonismo, y aunque muchos de ellos no se imprimen, hay una gran cantidad de gente que está pendiente y que está peleando por el mundo de la impresión, por el mundo del print, y todo eso pues gracias a Facebook y a Instagram está funcionando y se está moviendo muy bien. Ahora os voy a poner lo que pasó en un momento, es igual que la crisis que ha habido reciente, pues los que tenemos ya unas temporadas encima hemos vivido varias crisis. En el 92, después de la Expo, de la Expo de Sevilla y las Olimpiadas, pues se quedó el país bastante sin dinero, y decidí irme a Nueva York a probar fortuna. No solamente a probar fortuna y a buscar trabajo, que ya lo había hecho en varias ocasiones, en ir a recorrer el mundo y aprender cosas fuera de aquí, cosa que está muy bien, ir a ver gente, ir a saber a ver cómo trabajan. Pues llegué a Nueva York. Nueva York ha sido muy importante en mi vida, y veréis en la exposición que está presente en mucha parte de mi trabajo, tanto como diseñador, porque ahí conocía a mis grandes maestros diseñadores, y luego pues, me ha influido mucho en la parte más íntima, más artística, porque bueno, Nueva York siempre ha tenido un pulso especial y gente con una mirada muy culta y muy avanzada, y siempre todo eso para mí ha sido muy importante en mi desarrollo. Al llegar a Nueva York, en una revista que llevé mis trabajos, el director de arte de la revista le habían encargado de Absolute que buscase a un artista. Absolute contrataba a un artista cada 6 o 7 años, y toda la campaña de Absolute, que era la campaña más importante del mundo de imagen, la hacía un solo artista durante 6 o 7 años, y con un solo original. Esto es una idea tan genial que no la ha vuelto a tener nadie nunca. Y en esa búsqueda de ese artista resulta que empecé yo a ser uno de los aspirantes, y fue pasando el tiempo, nos fueron poniendo pruebas, nos fueron pidiendo cosas, movimientos, para ver si tenías fuelles, si sabías responder a los pedidos, y acabamos que un día me llamaron. Yo me llamo Oscar Marine Brandi, y entonces me dijeron: felicidades, señor Brandi, porque va a ser usted el próximo Absolute. Y yo pensaba, claro, me han llamado porque me llamo Brandi, y cuando le diga que no me llamo Brandi, se ha acabado el tema. Y entonces le digo: mira, en España tenemos 2 apellidos, y yo le voy a decir la verdad, que es que no me llamo Brandi. Es bueno el chiste, Absolute Brandi, pero yo no me llamo Brandi, me llamo Mariné. Y me dijeron que no me preocupase, que lo que habían elegido era mi original, no el apellido. Y bueno, pues ahí está la campaña que salió adelante. Era una campaña, siempre en las campañas de Absolute iba la botella, la forma de la botella, y yo antepuse a la botella 2 personajes, y estos 2 personajes les parecieron muy urbanos, muy del momento, en los años 90. Era un momento muy duro. Absolute tenía la capital en Nueva York, y aunque era la primera bebida, estaba por encima de los whiskies, de todas las ginebras, de todo. Era la bebida que bebía todo el mundo en Estados Unidos, y por supuesto estaba Nueva York en la capital.
Y en ese momento, pues la cultura hispana estaba emergiendo, era muy importante. Y vieron algo de hispano en estos personajes, yo ya no digo de español, pero sí que diferente, de hispano, y pues no son ni de color, ni son afroamericanos, ni son orientales, son esas mezclas que se producen tan maravillosas en Nueva York de razas y que dan gente listísima y avanzadísima. Y esa modernidad pues la vieron en los ojos y en la mirada de estos personajes, y esta campaña pues, se convirtió en la campaña de Absolut, y me pusieron el nombre por todo el país. En las autopistas de entrada a las ciudades ponían unas botellas, y no ponían nada más, fueron unas botellas que yo había dibujado, y tenías que acercarte mucho para ver lo que ponía, pero solamente veías las botellas de colores. Y cuando llegabas al downtown, al centro de la ciudad, veías unas vallas inmensas que estaban pintadas en las medianerías de los rascacielos, y que se ponía Mariné. Y entonces hacían la campaña durante 2-3 meses y presentaban a Mariné en la ciudad. Un día hacían una rueda de prensa y se descubría quién era ese artista que estaba pintando las paredes de la ciudad. Y así hacían la campaña. Es una campaña tan sencilla, tan original, y que era la campaña soñada por cualquier persona. Pues bueno, yo al poco tiempo llegar a Nueva York, protagonicé esta campaña, que no tenía nada que ver con el diseño gráfico, y que era puro arte urbano, graffiti o como le quieras llamar. Y bueno, esto me dio posibilidades de estar allí, de ver muchas cosas y de sentirme un emigrante de lujo, porque realmente estaba allí contratado y podía vivir bien y podía estar en la ciudad y podía avanzar. Conocí a un poeta beat, el único que queda vivo de toda esa generación magnífica, y que editaba un disco cada año con los versos de los mejores poetas beat y con música de los mejores grupos del underground neoyorquino, con los Ramones, con John Cale, con la Velvet, en fin, con una serie de grupos que tocaban en el mítico CBGB del Bowery. Y estos carteles los hice con él, que son con versos suyos, también veréis alguno en la exposición. Son frases muy neoyorquinas y secas y duras, y que cuentan la historia de las calles de Nueva York. Este trabajo lo hice para Swatch, otra empresa que era un sueño y que vivían del diseño, haciendo relojes de plástico que, añadiéndoles una imagen innovadora y muy potente, consiguió convertirse en el elemento soñado de todos los jóvenes. Iba todo el mundo con relojes de plástico, hasta tal punto que los relojes buenos fueron borrados del mapa y nadie se atrevía a salir a la calle con un reloj caro, bueno, porque era como hacer el hortera, y todo el mundo tenía mucho miedo, y para no ir haciendo el gamba, pues se ponían un Swatch. Y Swatch es una S de Suiza, S Suiza Watch, reloj suizo, y era para luchar contra la entrada de los Casio y de todos los relojes orientales que valían unos pocos euros, y se empezó a hacer estos relojes. Yo me crié en Suecia con un montón de gente maravillosa. Estaban trabajando en un momento dado, un sueño. Estaban los mejores diseñadores del mundo trabajando para ellos. Cada vez que había una fiesta o invitaban a un viaje, conocías a una gente, bueno, increíble, porque no es tan fácil encontrar una compañía donde se pueda reunir grandes profesionales y todos trabajando para la marca. Pero bueno, en este caso hicieron una serie de ciudades, y competí con otros diseñadores, bueno, que
que me da vértigo decir sus nombres, y cada uno hicimos el reloj. Yo hice el reloj de Madrid me mata, y los suizos, como son así, me dijeron, no, cosas bélicas, no. Digo, no, si Madrid me mata, si es de broma, no queremos, no es nada, no es ninguna llamada a la violencia. Y luego ya una vez que se enteraron que era de broma lo de Madrid me mata, pues les pareció bien hacer el reloj. Aparte del reloj, veréis que en la esfera hay una parte gráfica y hay una parte de diseño del objeto propiamente dicho, porque está las horas, en las horas pone Madrid me mata, como veréis, y luego están la elección de los colores, del fondo, del color, del segundero en rojo, pues hacía que el reloj, al margen de la ilustración, fuese una pieza muy atractiva y muy funcional. Este fue un trabajo para la marca Hugo Boss, que seguro que conocéis, y de nuevo es arte urbano, es graffiti, pero son marcas muy potentes que buscan un toque artístico en su comunicación, un toque muy especial. Este es un cartel para un maestro del diseño catalán. Y este es un trabajo para una marca de zapatos que se llama Camper, que seguro que esta sí la conocéis. Y es una marca, yo empecé a trabajar también en una época como bastante, bueno, también en el post-punk, en el 89, así. Estaba marcado por la moda punk y los zapatillas, los zapatos, las botas Martens y todo aquel momento. Y Camper, pues bueno, fue una renovación en la casa. Empezamos organizando la casa desde dentro y pusimos a todo, el primer cartel era poniendo a todos los zapatos mirando hacia la derecha y blanco y negro, como vamos a poner orden en esta casa. Y ponía un texto que decía izquierda, derecha, derecha. Y era como poner al paso a todo el mundo. Y organizamos todo el producto. En la primera campaña de Navidad pusimos los mismos zapatos, pero en forma de árbol de Navidad. Y cuando llegó el verano pusimos una nube, que eso luego años más tarde ha utilizado la nube desde Movistar hasta partidos políticos, ha utilizado la nube todo el mundo, pero vamos, era como una apuesta de verano. Nosotros en la nube pusimos un texto de un grupo que se llama los Rolling Stones y una canción que se llama Bájate de mi nube. Y luego pusimos el primer anuncio que se puso nunca de Camper, que era una bota que te estaba dando una patada. Y tenía bastante gracia. Y luego hicimos el AC de Superman, que en vez de Superman era una C de Camper y que ponía debajo es un pájaro, es un avión, como ponía cuando aparecía Superman. Y luego la campaña de Navidades era en esa misma línea, muy estilizada, era un pino de Navidad. Las piezas también las hacíamos recortadas y como imanes para la nevera. Cuando llegaron las rebajas, pusimos a una R muy torpe caminando al revés, y eran las rebajas gigantes. Y era también muy tierno, muy cercano, es una R. Y luego hicimos un anuncio de Camper que era lo contrario de lo que estaba vendiendo todo el mundo en aquel momento. Se estaba vendiendo las zapatillas más rápidas del mercado, las que más corren, puedes hacerlo, puedes conseguirlo. Aquí no había que conseguir nada, era la bota más lenta del mercado, solamente andaba a 8 kilómetros por hora y encima estaba cortada así en los bordes, y era una bota que no servía para correr, sino para pasear y para pensar y para tomarse la vida de otra forma. Lo que conseguimos con esta época con Camper es que cuando entrabas a comprarte unos zapatos Camper en Pamplona, en Madrid, en Nueva York o en Tokio, y te comprabas unos zapatos y te los daban o te los ponías, cuando salías a la calle te creías que eras más simpático que cuando habías entrado. Era un añadido donde el producto tenía vida propia.
y estaba basado en los colores y en la imagen, siempre en la cultura española. Y cuando un japonés se compraba unos zapatos Camper, un americano de Nueva York o de Oregón, pues se estaba comprando un producto español y era muy consciente de ello. Y eso le hacía pensar que era más simpático y más amable, solamente por consumir un producto español. Ninguna otra marca creo que ha conseguido de una forma tan alta ese logro, eso que se llama y que se buscan los alquimistas por ahí como el santo grial, lo de la marca España. Pues Camper tenía marca España. Esas son las bolsas y la nube que os decía, con un cartel que estaba en la puerta de la tienda y que era como esas tiendas de comida japonesa que señalas el sushi que te interesa llevarte a la boca, pues este era el zapatito que te gustaba y lo podías elegir. Tenía una colección tan amplia que conocerla entera era difícil. Y estas son las cajas. Las cajas de Camper se cambiaban constantemente y propusimos al presidente y propietario de la compañía que dejara de cambiarlas constantemente y que hiciera solamente una y que esa siempre fuera la misma. Hicimos esta caja con el eslogan de prueba un par, trae per, y con el mapa mundi en varios colores, y el resto, como veréis, es una caja en papel reciclado que fue muy popular en la época y servía cuando la tenías, te comprabas unos zapatos, pues no la tirabas y guardabas ahí pues tus discos favoritos, las cartas de la novia o yo que sé, un par de postales que te había mandado tu tío y 4 cosas más. La curiosidad fue que esta caja apareció entre los productos mejor diseñados del siglo XX en una selección que hizo el Museo Reina Sofía de Madrid. O sea, que una caja de zapatos tenga los galones de ser uno de los productos mejor diseñados en el siglo XX es una cosa muy divertida y que me llena de ilusión. Los interiores de la tienda los hacíamos de una forma muy sencilla, todo con gráfica colgada en las paredes, que se cambiaba cuando cambiaba la campaña y que, como veréis, todo es muy sencillo, muy económico y lo único que había era gráfica buena y simpática y atractiva. Y esto es París, un señor con una bicicleta en París y la tienda de Camper detrás, y a pesar de... Y ahí hay el símbolo de una calle de París, que es las calles más bonitas del mundo y el símbolo más bonito que hay. Y al lado pues está Camper, y es igual de bonito, igual de importante que la calle de París, que el señor de la bicicleta, que la lluvia y que todo. Y Camper está por encima de cualquier ciudad del mundo. Y en París, como se está en Roma, como en Tokio o en Nueva York. Esta es una aventura de hacer un periódico. No tiene nada que ver con todo lo que hemos visto antes, ni con las pinturas, ni con nada. Realmente hacer un periódico, una revista, este caso que estoy viendo es una revista que fue por donde empezamos y acabamos haciendo un periódico, y es el producto de una generación en la que hemos estado viendo y viviendo de la información de los periódicos y las revistas constantemente. Vosotros tenéis la suerte de haber nacido ya con el teléfono, que no hay que ir al kiosco a comprar nada, pero antes de que hubiese que tuviéramos ese mensajero que tenéis vosotros y que nos hace falta ir a buscar al exterior, pues nosotros nos criamos viendo estos productos, no solamente viéndolos, sino aprendiendo de ellos. Y he pasado toda mi vida yendo al kiosco y comprando 20 o 25 revistas, 2 alemanas, 3 japonesas, 2 americanas, 4 españolas, por supuesto, y 3 periódicos, elaborado y impreso. Y bueno, y la resultante de todo eso, porque yo no estudié diseño, ni diseño de periódicos, ni diseño de carteles, yo no estudié diseño, sino que ha sido un constante aprendizaje y búsqueda de información y acercándome a las cosas. Y sé diseñar una botella de agua, un periódico, un cartel o una campaña de un hotel,
porque me he interesado por todas esas cosas, me he acercado a ello y he intentado aprender y cómo se hacía. Y aprender es, bueno, aprender, investigar y no parar de investigar. Y eso lo sigo haciendo cada día. O sea, no es que eso lo hiciera en un momento dado, sino que lo hago todo el rato. Y cuando hice El País, sí que me di cuenta digo, qué suerte que me hayan encargado este año El País, porque si me hubiera encargado el año pasado, igual no hubiera sabido hacerlo tan bien como este año. Es decir, que fue el fruto de un aprendizaje muy lento y muy largo, de haber visto muchas cosas. Estas son las portadas, como veis, un titular muy ligero y con una puesta en página muy sencilla, pero valorando mucho la tipografía. Es el titular muy claro, veis la información del texto muy clara, es decir, la secuencia, y luego todo con una gran fotografía detrás. Todos los elementos son buenos, el tomate, la lechuga, la cebolla y el pepino, todos son impresionantes. Hicimos también Babelia con una mancheta preciosa, un logotipo que hice con Andreu Balius, es decir, que muchas veces trabajaba con buenos colaboradores, en este caso un gran tipógrafo, y escogimos una tipografía que en ese momento estaban diseñando Hoefler y que la estrenamos nosotros y que funcionaba maravillosamente bien, se llama la Mercury, y como veréis es muy especial. Es muy moderna y clásica a la vez, y luego el cuidado de la puesta en página y la fotografía, de nuevo, fijaros en las fotografías. Es importantísimo en el mundo de la comunicación que cuidar los elementos. Es decir, la tipografía parece ser que todo el mundo la entiende y todo el mundo la ha continuado, pero la labor del diseñador gráfico y del director de arte tiene que cuidar la tipografía muchísimo y saber mucho de fotografía. La fotografía es fundamental. Entonces propusimos en papel periódico una fotografía a página que más o menos se ha ido continuando, pero muy pocas veces con la calidad de esa imagen, que hay que pasar horas buscando esas fotos, y es un trabajo, la edición gráfica, un trabajo precioso y fundamental. Mirar la fotografía, este señor se llama Cortázar, Julio Cortázar, y es una fotografía tomándose un café, una fotografía que no se había visto nunca, o son fotografías espectaculares, muy buscadas, muy trabajadas y puestas a página de una forma muy sencilla, solamente con un recuadro, con un café y con un titular muy bien puesto y muy sencillo. Es una maquetación muy sencilla, tan sencillo que casi nunca se ve así hecho. Se ve como guau, todo movido, todo no sé qué, pero la sencillez muchas veces es buena compañera. Las secciones del periódico, una sección de domingo para ver periodismo de altura, una buena fotografía de un señor visto con otro punto de vista. Mira que una buena fotografía, un buen titular, y luego la organización del periódico que hicimos, muy legible, muy sencillo, muy bien medido todo, con unos pesos y unos contrastes perfectos, con unos grises maravillosos, con unas entradillas perfectas, con los titulares bien puestos, que diera reposo, calma y sosiego cuando estuvieras leyendo, que es lo que tiene que buscar un periódico para dar confianza al lector y confort. Esto era en El País semanal, el tratamiento del comienzo de un reportaje. Muy sofisticado el titular, con varias familias mezcladas. Hicimos un proyecto donde estaba todo medido y recomendábamos y solucionábamos cómo había que hacer eso cada día para conseguir ese efecto tan sofisticado, que era como de revista mensual, como si fuera una revista de un mensual muy elaborado. Y intentamos que se hiciera en el proyecto, que es semanal, dando muchas pautas para que la gente lo pudiera elaborar en el semanal como el mensual. Está todo tratado como si fuera un mensual,
de nuevo unas grandes fotografías, vuelvo a insistir, y luego toda la gráfica muy bien colocada, de forma que puedas circular por la página con muchísima comodidad y no tengas duda de que ahí lo primero que vas a leer es el titular, después vas a ver la fotografía, después vas a ir a buscar la entradilla, después vas a mirar los pies de foto y por último, con esa capitular vas a leer el texto. Eso es lo que tiene que hacer un diseñador cuando hace una buena página. Esta señorita se ha hecho luego muy famosa, pero en esa época pues tampoco la conocía tanta gente. Pero bueno, doble página después de lo de atrás con un titular pequeño. Cuando es un texto más grande se pone un titular más grande, cuando es un texto más pequeño, pues el titular más pequeño. Una doble página donde acaba aquí y donde la fotografía de nuevo es protagonista de esa página. Una fotografía de un tema pues un poco personaje, un poco así un poco frivolón, pero tratado con una buena fotografía. Esa es la visión del País Semanal sobre ese tema, ¿no? Se tiene que diferenciar de la que dan otras publicaciones. Estos son los sistemas que damos para que los maquetadores de la revista pudieran funcionar y cómo recomendábamos los cambios de peso y las utilizaciones de letras itálicas y de letras redondas, de cajas altas y cajas bajas, y cómo estaba todo organizado. Como veréis, la interlínea es la misma, pero la resultante es totalmente diferente y eso permitía que la revista tuviera una gran variedad y una gran agilidad. Estos son la búsqueda más importante de la revista es buscar el gris de fondo de lectura que sea confortable. Y esto pues uno de los momentos que estábamos trabajando buscando un buen gris de la página, donde ahí no hay más que texto, y a este se le van añadiendo los diferentes elementos, las fotografías y los textos y los titulares en la misma secuencia y en la misma interlínea. Es un trabajo precioso, es un trabajo muy técnico, pero uno de los trabajos más bellos que tiene esta profesión. Con esa retícula se colocaban las fotos, los titulares. Una vez que ya tienes la estructura hecha, es como si fuera un edificio. Luego ya pones esta habitación, esta otra, aquí unas ventanas, aquí otras, y puedes circular por la estructura con mucha comodidad. Si está bien hecho un proyecto gráfico, el trabajo luego del día a día es un paseo. Si no está bien hecho, es una tortura. Esa es la gran diferencia de un trabajo bien planteado, pues es como en todos los trabajos, ¿no? Como es una película está bien planteada y hay un buen diseño de producción, hacerla pues es sencillo, pues en una publicación, ya sea digital, ya sea de lo que sea, siempre es muy importante el proyecto y la cabeza. Esto es una publicación, el boceto de la idea de una publicación que era una gran revista de fotografía. Y la idea, esta es una editorial Ivory Press mítica, y la idea de hacer la mejor revista fue hacer un libro que pudiera estar en la estantería y que contuviese con forma de revista, pero con estructura y con lomo de libro, y contuviese información para que cualquier persona pudiera acceder a aprender fotografía sin saberlo previamente, como muchas veces pasa en muchos libros. Una foto de la fundación de la revista en mi estudio con mis libros y mis apoyos detrás, y estamos como hacer la revista hablando, y estos son los bocetos de creación. Mucha gente, luego a nosotros siempre nos gustaba mucho colocar todo en la pared, en miniatura, para ir viendo cómo paginaba. Aquí trabajamos con los mejores artistas y los mejores fotógrafos del mundo, y claro, había que saber hacer secuencias para ir contando historia con las fotos y tratarlas de una forma diferente como las trataba cada fotógrafo, de una forma más original. Ese era el éxito de esta publicación.
Y entonces conseguimos contar historias con las fotos y tratarlas de una forma especial, darle ese valor añadido. Esas son las portadas, hicimos mucha marca con la C, y fue una revista que se editaba en 4 idiomas, en español, inglés, japonés y chino. Y fue una gran experiencia y aprendí muchísimo haciendo esto. Y bueno, pues ahí está la revista. Si la consultáis y la disfrutáis, vais a ver la importancia y el contenido de esta publicación. Yo dediqué 5 años de mi vida a este tema, 5 años que no hacía, o sea, que hacía otros trabajos, pero no había ni un solo minuto que no estuviera pendiente de algunas fotos que estaban llegando. Cada número tenía cerca de, no sé, 200 o 300 fotos que venían de diferentes sitios del mundo, y muchos de ellos eran los mejores fotógrafos que existían, que te mandaban las fotos en digital y que, bueno, no estaban muy acostumbrados todavía a imprimir directamente las fotos sin ver una copia ni nada. Y bueno, fue una gran aventura, un gran proyecto con Elena y Norman Foster detrás del proyecto, y que el encargo cuando nos lo hicieron era que querían la mejor revista de fotografía del mundo. Pues esta es la respuesta y ahí está nuestra contribución. Aquí tenéis algunas imágenes del interior. Os contaba que estaba hecha en 4 idiomas, y había uno en español y chino, perdón, en español y japonés, y este está en inglés y chino, como veréis. Entonces la página de entrada de cada reportaje, que era la única que tenía texto, estaba en inglés y chino, en español y japonés. El resto del texto estaba en las páginas de entrada de la revista, y el centro era como una visita a una galería, y solamente había imágenes y los pies de foto. Ese fue nuestro caballo ganador, y hubo un concurso internacional para hacer la publicación, y lo ganamos nosotros con este proyecto que estáis viendo ahí. Este fue un número, arriba hay un número de cine, ¿no ves que hay una película ahí de Taxi Driver, ni más ni menos, donde propusimos que uno de los fotógrafos que salía en este número era el operador de la película Taxi Driver, y después hay una película de Cassavetes, y luego había fotografías de Jeff Wall, que es un gran fotógrafo que no trabaja en el cine, pero que sus fotos sí que parecen o que simulan que es el mundo del cine, y que hace un trabajo magnífico. Polly Borland, bueno, fíjate qué nivel y qué puesta en página, muy bien planteado, muy valiente, muy delante, muy avante. O sea, no poníamos casi nunca fotógrafos obvios, sino siempre fue muy experimental y muy avanzado, había mucha investigación. En este caso Annie Leibovitz, pero con unas fotos espectaculares, o sea, siempre buscando riesgos, siempre avanzándose a los demás, y eso es lo que le daba importancia a la publicación. Este fue el concurso también de diseño para Norman Foster, y este fue cuando le hicimos la marca. Entonces conseguimos, aquí peleamos contra el estudio Pentagram, que era un estudio mítico en Londres y Nueva York, y conseguimos vencerles y ganamos el concurso de diseño de Foster y Partners, que es la empresa más importante del Reino Unido, y que, bueno, se quedaron un poco atónitos de que un estudio español se hiciera con el rumbo de una sociedad inglesa tan absolutamente valorada. En el Reino Unido, posiblemente después de la reina de Inglaterra, Norman es el personaje público más importante que hay. Entonces, que se le hicieran desde España su marca fue una cosa bastante llamativa. Él no, porque él es un personaje muy valiente y muy echado para adelante, y es una maravilla, pero varios de sus socios estaban un poco, no les gustó el tema de que los españoles le vendieran diseño.
Bueno, esta fue toda su marca, que la basamos en unas fórmulas muy sencillas de contar la época que él no había vivido, que fue el momento álgido de Inglaterra, de los años 60, y que él contaba que siempre lo había pasado trabajando, y esto pues representaba ese mundo en el que Inglaterra exportaba a los Beatles, a los Rolling Stones, a grandes embajadores de la cultura inglesa, y le hicimos una imagen acorde a lo que podían vender en su momento los Beatles, y despojarle de ese hilo de grises y de influencia alemana que tenían en su imagen, de tanto construir también en Alemania, un momento que Foster & Partners se hizo muy alemán. Luego Foster & Partners ahora es una empresa que vendieron a China, y ahora ya no se llama Foster & Partners, ahora es Foster + Partners, y bueno, luego ahora ha cambiado de propietarios y trabaja ahí otra gente, aunque él sigue siendo, por supuesto, consultor y colaborador de la compañía. Esto fue el Festival de Cine de San Sebastián, que estuvimos trabajando durante una época. Hay por ahí entre los espectadores hay alguna persona que trabajó en estos proyectos, y además que es de San Sebastián, creo, y que sigue viviendo allí y disfrutando del clima de esta ciudad. Aquí estáis viendo cómo este año utilizamos la tipografía en la arquitectura de la ciudad, y fijaros cómo está integrado el logotipo del festival en el edificio, en esa proa de ese buque insignia de la ciudad. Entonces se veía desde todos los sitios de la ciudad, y luego se ha seguido haciendo muchos años. La gran diferencia es cómo se hizo aquí, o sea, cómo lo cuidamos, qué tipografía, cómo comunicamos la modernidad del festival, la importancia del proyecto, en fin, estaba resuelto. Esto es de día, pero de noche era por lo menos tan espectacular como ahora. O sea, sí. Y de noche encima aparecía una marquesina de un cine, de un cine de Broadway, de la calle 42, con lo cual todavía era más curioso y más llamativo, se reflejaba en el mar. Bueno, la importancia de la tipografía y de las marcas en el festival más importante de cine que hay en este país, pues es crucial. Algo que se está haciendo últimamente ha bajado muchísimo la comunicación en el mundo del cine, no ya en los festivales, que son festivales donde la mayoría, no hablo de San Sebastián, sino el 90% se hacen concursos, con resultados tremendos, porque los concursos es una mala política para todos, y que os recomiendo que ya sé que cuando eres joven y te apetece mucho participar, pero es encubrir un mecanismo que no lleva a ningún sitio y que produce en la mayoría de los casos muy malos resultados, y que a lo mejor en un año ganas un concurso y te dan 400 euros y te viene muy bien, pero en el futuro le vas a hacer daño a tus compañeros, y son fórmulas para encubrir malos usos de la profesión y de la comunicación. Y luego grandes festivales se comunican de una forma absolutamente amateur, y cuando el dinero luego se gasta en comidas y en viajes y en hoteles, y luego escatiman la comunicación de la imagen del festival. Perdonad que estoy haciendo política gráfica, que tampoco. Bueno, este es el mismo logotipo que habéis visto, pues con una modelo que buscamos que contara la historia del cine de los años 20, cuando aparecían chicas maravillosas e ingenuas y que entraban en el mundo del cine. Toda la gráfica hacia acciones del festival, tanto el Zabaltegui como los Horizontes Latinos, y lo que hacíamos era unificar toda la programación. Lo único que ha quedado de nuestro paso por el festival fue el logo, que eso ha quedado, el logo del 58 que veis allá abajo, y que se sigue utilizando.
y es muy importante que tenga buena lectura porque eso al final corre por todos sitios y compite con el logo de Cannes, de Venecia y con las otras instituciones. Y ese es el que marca realmente el nivel del festival. Luego está la imagen de cada año, que bueno, pues esto es más efímero y puede ser mejor o peor. Aquí están los puestos donde se ponían de camisetas y que funcionaban muy bien. La gente se llevaba un montón de material y funcionaban en todos los soportes, hacíamos toda la señalización, pues desde los fondillos, las oficinas, todo el trabajo interno de señalética, comunicación y cultura gráfica del proyecto. Esto es, por fin, la imagen de Matadero Madrid, que es un centro cultural que hubo en Madrid y que, bueno, yo estuve presente desde el comienzo, nos metimos en la elección del nombre, que es muy importante, que siempre tengáis mucho cuidado con las cosas que tocáis, y es muy importante eso que se llama naming ahora, en inglés, que parece que lo han descubierto muchas agencias y que lo utilizan. Pues naming es poner un buen nombre a las cosas con las que vas a trabajar, y si tienes un buen nombre es mucho más fácil que el proyecto salga adelante y sea eficaz. El nombre es crucial, y en este caso Matadero, pues bueno, había muchas posibilidades de denominarle, y yo insistí que se llamase Matadero. Estaba todo el mundo en contra, me decían que era una barbaridad, y yo no quería que se llamase ni centro cultural, ni centro social, ni centro de actividades, ni nada, ninguna palabra. Quería que se llamase Matadero. Y bueno, al final la gente joven lo aceptó, lo primero, y en vez de ponerle, como cuando vas a cualquier otro sitio que acabas llamándole voy al Reina, nadie dice voy al Reina Sofía, como mucho vas al Reina, pues aquí vas al Matadero y ya está. Y fue aceptado con un éxito espectacular desde el comienzo, y nada, ya sabéis cómo es la gente joven de Rara, y se aceptó rápidamente. Con una gráfica fuerte, con una gráfica potente, muy actual, muy depintada, pero muy bien hecha, muy bien construida y muy legible, y que nos ponía en una órbita que competíamos con Berlín, con Tokio, con los mejores centros culturales del mundo. Han venido a todos sitios y no estamos detrás de nadie. Eso fue la señalética de la fachada. Todos estos galones servían para llevar a la gente, eran muy direccionales, y también daban ese toque militar y potente. Y bueno, y toda la señalética estaba hecha con productos especiales, es decir, que no había ninguna cosa que se repetía, todo era nuevo, es decir, cada señal era diferente, que no pareciese, que no te aburriese, ni que fuese como con los textos ahí colocaditos, sino todo muy potente, muy directo y muy activo. Toda la tipografía muy cuidada, los textos en bandera, todo oculto, bien hecho, las fotografías bien puestas, lo mismo que os decía antes. Fijaros qué gráfica más sencilla, pero qué bien funciona todo, qué limpio, qué claro y qué potente. O sea, sin duda, una gráfica triunfadora, ¿no? Bien puesta y nada, ha sido un éxito desde el comienzo. Matadero ha tenido suerte en su lanzamiento y se ha posicionado muy bien, y está lleno de gente y es un éxito absoluto. Toda la gráfica bien hecha, muy sencilla, pero muy actual, muy bien, que funciona, legible, culta, bien tratada, bien equilibrada, buenas interlíneas, la tipografía legible, muy bien maquetado todo, pero porque el programa gráfico es bueno y todo funciona bien. Una campaña de comunicación que pusimos, nada, metiéndole más energía. Iba a ser solamente el rótulo, pero me ayudó mi hijo a hacer la foto y al final salió accidentalmente en la campaña, y está ahí sentado en el patio de butacas, y nada, fue protagonista en todas las vallas de Madrid de la campaña del Matadero.
toda la gráfica de Matadero, todo, como veréis, utilizando la arquitectura y la gráfica como de una forma muy activa y muy contemporáneo, todo muy fuerte. La señalética, eso es simplemente un vinilo puesto ahí, una señalética muy sencilla y aprovechando muy bien el espacio. Estas otras, ¿no?, diferentes formas, pues hechas con spray, está imitando un taller de carretera de los años 50 y la otra pues más contemporánea y más organizada. Todo tipo de utilizaciones, como veréis, y de materiales durísimos y muy cañero, como dicen en mi pueblo. La cantina, que era un espacio importante, hicimos un rótulo pues como mexicano, y es un sitio de encuentro muy divertido, y todo con sus bombillitas y muy agradable. Eso por la noche, espectacular. Y la Plaza Matadero, la iluminación, la cineteca, neón de cine. El Greco, una exposición en México de un pintor maravilloso, y me encargaron hacer una exposición del Greco porque querían que hiciese una exposición que fuese muy española y muy española contemporánea. El Greco iba a coincidir con la independencia de México, y entonces de repente el SEACEX se pensó, bueno, nos van a quemar el museo el día de la independencia. El Greco y Cortés, que los mexicanos pensaban que se iban a pensar que eran primos, y nos van a quemar el museo con la exposición. Entonces me encargaron que hiciera una exposición muy activa, mostrando una España muy moderna. Entonces hicimos, pues a partir de la tipografía, ya utilizando una tipografía de palo, una sans serif, ya para eliminar la imagen como más clásica del Greco, que era realmente un artista absolutamente moderno, no tiene nada que ver con otros conceptos que pueda tener la gente, que otros artistas que también eran muy buenos, pero vamos, que en el caso del Greco era especialmente moderno, ¿no? Y toda la iluminación y el concepto de museografía pues era muy especial. Pusimos un color lapislázuli, que era el color que utilizaba el Greco, que traía como un color secreto que utilizaba, y pintamos las paredes de ese azul. Lo iluminamos de una forma muy técnica, con unos focos muy pequeños, pero muy spot todo, y no ves si los cuadros tenían unos peines que parecía un coche de rally con 8 focos iluminando el cuadro, y parecía que los focos, que eran todos cuadros religiosos, parecía que estaban en suspensión. Y entonces eso duplicaba la idea de catedral y de iglesia, y hacía que el San Pedro pues fuese mucho más espiritual y más especial. Están todos los cuadros flotando en el aire, que es la idea de la catedral, ¿no? Esto era había un pasillo, y esto era pues, los apóstoles y el Salvador en el centro, y llegabas a esta sala que era el juicio final. Decías, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y llegaba la gente y realmente se quedaba sobrecogida en este espacio, que estaba iluminado de una forma muy teatral. Estaba iluminado con fluorescentes, y probamos los fluorescentes, y cuando casi el día de la inauguración lo encendimos, que estaba todo el mundo muy nervioso, pues fue espectacular el resultado, y da un tema. Ya terminó. Que inauguramos hoy. Esto fue en Bélgica, el entierro del Conde de Orgaz, una instalación muy especial con el Greco. Y nada, la publicación del Greco y sus colores, como veréis, con unos colores que restauraron los cuadros, con unos colores que parecían cuadros punkis, ¿no? Es una cosa espectacular, los colores, cómo pintaba y cómo era eso. Bueno, pues esto es un restaurante donde aquí, es que me he comido todo el tiempo. En el restaurante os voy a poner una cosa que es muy divertida, que son
unos cuadros con los sabores de los platos. Como era un restaurante que iba a estar en muchos países del mundo, y para saber cómo sabe un langostino, pues en vez de poner la foto del langostino, que es un poco ordinaria, pues pusimos eso. Y el gazpacho de cerezas, un flamenquín de jamón y el arroz con leche. Bueno, pues pasamos a los carteles de cine, que es una de las cosas que a lo mejor alguien de aquí los conoce alguno. El Día de la Bestia, Ciegas, La Buena Vida, Tierra, no sé si os suenan. Es que parece que puede haber gente que los conozca, pero hace ya mucho tiempo, 800 balas, Carmen, el Gran Vázquez, bueno, ya los veis, Jonas Trueba y mi madre. Y ya está. Ahora os voy a poner una película.